Bienvenidos. En este video resolveremos una pregunta de tipo prueba 2 que explora conceptos de física térmica y potencia eléctrica. Antes de ir a la pregunta, nuestro protocolo. Calma, las preguntas siempre se pueden resolver. Hay una fórmula para todo. Utiliza efectivamente tu cuadernillo de fórmulas. Usa tus habilidades matemáticas y tus conceptos de física. Detén tu video ahora y lee las preguntas 1 y 2. La pregunta 1 pide definir el término calor de vaporización. Siempre que leemos calor de algún cambio de estado de la materia, nos están hablando del concepto que algunos libros definen como calor latente. El calor, el parámetro térmico que está presente cuando las sustancias cambian de estado de la materia. Entonces vamos a nuestro cuadernillo y conseguimos esta fórmula. Energía es masa multiplicada por L, y ese L en este caso es el calor de vaporización. Si despejamos L de esa fórmula, nos da que L es la energía entre la masa. Eso ya nos da una idea del concepto. Es energía por cada unidad de masa. Sabemos que los procesos de cambios de estado implican que la temperatura no cambia a medida que se agrega, que se suministra energía a la sustancia. Entonces, tenemos aquí el concepto en palabras. Es la energía requerida por cada unidad de masa para cambiar de estado de líquido a gas, porque están hablando de vaporización, manteniendo la temperatura constante. Y este aspecto es sumamente importante. Mientras se está cambiando de estado, la energía se está usando para romper los enlaces, para aumentar energía potencial. Eso lo vamos a ver en la pregunta 2. Entonces la temperatura tiene que ser constante y debe aparecer en esta definición. Es muy, muy importante. Quise colocar aquí las unidades, pues si estamos hablando de un concepto cuya expresión matemática es energía sobre masa, pues hablamos de joules por kilogramo o de joules por gramo, dependiendo de la unidad que estemos usando para masa. En la pregunta 2 dice, se suministra energía a razón constante a un líquido en estado de ebullición. El líquido ya está en ebullición. Explica el hecho de que la temperatura del líquido permanezca constante en términos del comportamiento de sus moléculas. Tenemos este concepto de energía interna. La energía interna es igual a la energía cinética de las moléculas que componen esa sustancia, más la energía potencial, que es la energía entre los enlaces de esa sustancia, que en algunos textos se representa como un resorte vinculándolo con energía potencial elástica. La energía cinética es la temperatura, es la que está relacionada con la temperatura. Es la vibración intermolecular y mientras más rápido las moléculas vibran, pues tienen más energía cinética y tienen más temperatura. Esta energía cinética, escrita en rojo, permanece constante durante el cambio de fase. Ningún joule de energía suministrado a la sustancia durante el cambio de fase se va a sumar a la energía cinética. La energía potencial es la energía de enlace entre las moléculas. Entonces, la energía que estamos dando cuando la sustancia está cambiando de fase se está usando para aumentar la energía potencial y esto produce un cambio de estado. Y allí, pues debemos recordar siempre que esta es la fórmula adecuada para aplicar en el ejercicio, en cualquier ejercicio, si es que nos están hablando de un cambio de fase de una sustancia. Para explicar mejor la pregunta 2, voy a utilizar una simulación tomada de la página web Física con Ordenador del profesor Ángel Franco. Agradecemos al doctor Franco por permitirnos usar su material y recomiendo ampliamente la consulta de esta página web. Es, sin lugar a dudas, la mejor página web de simulaciones de física del mundo. En esta simulación tenemos un recipiente con agua al cual le vamos a suministrar potencia, energía, con un calentador eléctrico, 1000 watts, y vamos a ver cómo evoluciona la temperatura y en qué momento, cuáles son las características, cuáles son los datos, los valores que observamos, tanto en la transición del agua hacia temperaturas más altas, sin cambiar de estado de la materia, como una vez que el agua comienza a cambiar de estado de la materia. Entonces, allí vemos cómo la temperatura aumenta en el tiempo, el agua no está cambiando de estado, no hay nada que nos indique que hay un cambio de estado en la simulación,
no se puede utilizar la ecuación Q igual M por L porque no está cambiando de estado. Una vez que la temperatura llega a 100 grados, comenzamos a ver esos puntos rojos que simbolizan la ebullición del agua y vemos que la temperatura del agua permanece constante. Es decir, la energía suministrada se está utilizando para romper los enlaces entre las moléculas de agua para hacer que el estado de la materia cambie o para aumentar la energía potencial. Se puede entender de cualquiera de las dos maneras. Continuamos. Detén tu video ahora y lee el contexto que se da, los datos y la pregunta 3. El contexto habla de que estamos calentando agua con un calentador eléctrico y una vez que el agua comienza a hacer ebullición, se le mantiene suministrando energía para mantenerla en ebullición. Evidentemente, el agua se va a evaporar y se logra medir la cantidad de agua evaporada, la masa de agua evaporada por minuto. El experimento se hace con un calentador que tiene dos valores de potencia. Se puede colocar en dos valores distintos de potencia diferentes. Se muestran allí los valores de potencia disponibles y se muestra la masa de agua evaporada por minuto en gramos. Y después se hacen preguntas que se pueden responder utilizando esa información y esos datos. La pregunta 3 es una pregunta sencilla, nos dice que el calentador muestra datos eléctricos de 9 volts y 80 vatios, calcula la corriente que consume el calentador para estos datos, quiere decir cuando está seteado para 80 vatios. Pues cuadernillo de fórmulas, hay una fórmula para todo, potencia es igual a voltaje por corriente, tenemos la potencia, tenemos el voltaje que lo muestran los datos eléctricos del equipo, pues simple y llanamente despejamos la corriente. Una pregunta muy sencilla, son puntos seguros y nos da 8.89 amperes. Quiere decir que un calentador de 80 vatios a ese voltaje, pues consume una corriente pues bastante importante. Detén tu video ahora y revisa que el contexto, los datos y esta respuesta tengan sentido para ti. Continuamos. Detén tu video ahora y lee la pregunta 4. La pregunta 4 pide calcular el calor de vaporización del agua utilizando los datos del experimento anterior. Cuando una pregunta está diseñada en función de datos experimentales, aunque estos sean simulados, a mí me gusta abordarlas desde un método gráfico. He dibujado allí los datos que me da la pregunta. El eje de las X representa la masa de agua evaporada por cada unidad de tiempo y el eje de las Y representa la potencia. Tengo dos puntos que me dan, que son los resultados del experimento, y he dibujado una línea recta que es el mejor ajuste para representar esa tendencia dada por esos dos puntos. He escrito mis dos puntos aquí para ser un poco más ordenado. Mi punto 1 es 1,89 gramos por minuto y 80 vatios, y mi punto 2 es 0,70 gramos por minuto y 35 vatios. Cuando yo coloco, cuando yo cuando yo encuentro una pregunta que plantea una línea recta, la primera pregunta que me hago es, ¿qué significa la pendiente de esta línea recta? Si hacemos un poco de matemática, recuerdo un par de conceptos, la pendiente de una línea recta es la diferencia en los valores de la variable y dividido por la diferencia de los valores de las variables x, o del eje x. Pues en el eje de las y tengo potencia y en el eje de la x tengo masa por cada unidad de tiempo de agua evaporada. Pues hago un poco de matemática, recuerdo que la potencia es energía sobre tiempo, la reemplazo, resuelvo un par de cosas y descubro que la pendiente significa energía por cada unidad de masa. Si uno esto con el contexto de la pregunta que dice que el agua está en estado de ebullición, o sea, está cambiando de estado de la materia, pues concluyo que la pendiente de esta recta significa el calor de vaporización del agua, puesto que cumple con todos los requisitos que el concepto enuncia. Una vez que sé eso, pues calculo mi valor de pendiente y la pendiente me da 37,81 joules sobre segundo sobre gramo por minuto. Esas unidades no se parecen a las unidades que tenemos anteriormente en el concepto de calor de vaporización, entonces las voy a operar para
hacerlas más digeribles. Pues he hecho una simple operación aritmética de las dos fracciones, me queda joules por minuto arriba sobre segundos por gramo, convierto los minutos en segundos para que se puedan cancelar, hago un par de simplificaciones y el valor me queda 2268,91 joules por gramo, que sí se parece, que sí concuerda, que sí hace match, digámoslo así, con el concepto de calor latente de vaporización que enunciamos unas preguntas atrás. He cometido un pequeño error acá. Cuando exploramos este punto 1 y punto 2 con la fórmula clásica de la pendiente y2 menos y1, y2 menos x1, pues están cambiadas. Pues es un error de escritura, sin embargo el resultado es el mismo. Solamente lo menciono para que no genere conflictos a la hora de revisar el material. Detén tu video ahora y verifica que los conceptos y las habilidades tienen sentido para ti. Continuamos. Detén tu video ahora y lee el nuevo contexto dado y las preguntas 5 y 6. El contexto dado plantea una situación de la vida real, bastante común en preguntas de exámenes internacionales. Se da volumen de agua mínimo para que el calentador pueda operar, se da cuántas veces se enciende por día, se da el volumen de agua de una taza de café y la masa de 1 centímetro cúbico de agua. Y se hacen algunas preguntas que son básicamente preguntas de matemática en ese contexto. Los alumnos suelen tener dificultades aquí porque no comprenden bien la pregunta, tienen problemas al leer la pregunta o simplemente se asustan, entran en pánico cuando la pregunta no se conecta directamente con una fórmula en el cuadernillo. Sin embargo, recordemos el protocolo, no pánico, es una pregunta de matemática básicamente, sobre todo la pregunta 5 y no tenemos ningún problema en resolverlo. Dice, calcula la masa de agua caliente que no se usa durante un día. Bueno, el volumen extra de agua, lo que no se usa en cada vez que se enciende el calentador es 650 centímetros cúbicos, que es el valor mínimo de agua que debe tener el calentador, menos 400 centímetros cúbicos, que es el volumen de una taza de agua para hacer un café. Si multiplicamos esa resta por 10, que son las veces que se enciende el calentador en un día, pues nos da 2.500 centímetros cúbicos. Ya tenemos el volumen de agua que no se usa, que se calienta y no se pone en una taza de café. Si yo multiplico esos 2.500 centímetros cúbicos por un factor de conversión a gramos, pues me da 2.500 gramos de agua. Es la cantidad de agua que se calienta, pero que no termina en una taza de café. Una pregunta sencilla, matemática, simplemente seleccionar datos y escribir una ecuación matemática muy sencilla. La pregunta 6 dice, la temperatura del agua en el hervidor antes de encenderlo es 16 grados centígrados. El calor específico del agua es 4.200 joules por kilogramo por Kelvin. Calcule la energía eléctrica perdida en un año. Estamos hablando de que estamos calentando el agua. La pregunta es interesante porque no es una pregunta sobre cambio de fase, es una pregunta sobre calentamiento del agua. Entonces la ecuación Q igual M por L ya no se puede usar, se puede usar la otra ecuación que aparece en el cuadernillo, que es Q igual M por C por delta T, que es la energía suministrada para calentar el agua, para aumentar la temperatura sin que el estado de la materia cambie. Un detalle interesante y que algunos alumnos tienen dificultades con él es que las unidades de temperatura están dadas en grados Kelvin en el valor de C y están dados en grados centígrados en el valor de la temperatura inicial y la final sabemos que es 100 grados porque es el punto de ebullición del agua. Para hacer un café hacemos que el agua hierva. Entonces he sido específico en la matemática. Reemplazamos nuestra ecuación, 2.500 gramos son 2,5 kilogramos, que es la masa que no se usa para el café. Colocamos el valor de C, que es 4.200 joules por kilogramo por Kelvin, y convierto los grados centígrados en Kelvin, en delta T. Esta expresión de aquí es delta T, y estos 273 que colocaba de acá y acá es la conversión de grados centígrados a grados Kelvin. Pues esos factores, esos términos al ser iguales se cancelan, quiere decir que
pues no tienen, en teoría, no en teoría, en la práctica matemática, si yo no las escribo, no pasa nada. Estoy siendo solo enfático para entender que si se escriben igual se cancelan. Y la energía me da 882.000 joules de energía que se pierde por cada vez que se enciende, por cada 10 veces que se enciende el calentador, por cada día de calentador. Pero si yo lo voy a hacer por año, multiplico eso por 365 días, que es lo que tiene un año, suponiendo que la cafetera trabaja sábados y domingos, obviamente, y me da pues 322 megajoules. Es una pregunta de nuevo sencilla, se hacen algunas asunciones, se asume que el año tiene 365 días, y que se enciende la cafetera inclusive sábados y domingos, pero no requiere una complejidad muy alta. Espero que el video haya sido de provecho y las aplicaciones hayan sido claras y nos vemos en un siguiente video.